La década de los 60 fue testigo de muchos otros usos del caucho, en el hogar, en el trabajo y en el tiempo libre. En algunos casos el caucho se convirtió literalmente en los pilares de los lugares donde vivimos y trabajamos. En Londres, Albany Court se construyó sobre la estación de tren de St. James. Fue el primer edificio que descansó sobre una base de caucho natural antivibraciones. Además de utilizar el caucho para controlar las vibraciones, hoy también se usa para aislar los edificios. El edificio quedaría apoyado sobre una base de caucho y si se produce un terremoto, el caucho aislará el edificio e impedirá que se caiga a causa de la vibración del terremoto. La naturaleza elástica del caucho permite que el movimiento de la tierra no transmita su mismo ritmo al edificio. Además, encontramos caucho en la mayoría de los tejados de los edificios comerciales. El caucho caliente, derretido, se extiende sobre los tejados y terrazas para formar una barrera protectora que repele el agua. El caucho se usa para sellar, para que no entren ni el aire ni los líquidos. Los usos que podemos darle al caucho son tan variados como la imaginación. En casi todo lo que una persona utiliza a diario hay algún componente de caucho. Eso incluye las herramientas, los electrodomésticos, los aislantes que rodean puertas y ventanas y los equipos deportivos. Incluso los trenes y los camiones llevan cubiertas de caucho en sus sistemas de suspensión. La carga suele ir envuelta en una película cauchutada que resulta ser una forma económica, fácil de usar y resistente de proteger la carga durante su transporte. La silicona se utiliza a gran escala en la industria médica porque prácticamente no provoca rechazo en el cuerpo humano. Por eso se sigue utilizando en todo tipo de aplicaciones médicas. Si hay que implantar algo, irá recubierto de silicona. Aunque la silicona no suele provocar problemas, no siempre es el mejor tipo de caucho. Algunos expertos miran con optimismo la posible utilización de un látex que procede de una planta llamada guayule. Resulta que el látex del guayule es hipoalergénico comparado con el látex de la hevea. En la industria farmacéutica hay una crisis debido a las reacciones alérgicas que provocan los productos de látex natural, como los guantes. Es posible que un dentista no pueda utilizar los guantes de látex que se usan normalmente porque le provocan una fuerte reacción alérgica. El guayule podría representar un importante remedio para algunos problemas médicos, pero aún sería más importante al aumentar la provisión mundial de caucho natural. Un beneficio importante para los Estados Unidos es que el guayule crece en los desiertos de Norteamérica. El guayule es una planta muy interesante. Es un pequeño arbusto del desierto, nativo del oeste de Texas y el norte de México. Es una planta de aspecto muy modesto. Si pasamos por su lado, no nos pararíamos ni a mirarla. Alcanza 1 metro de altura y se parece a la artemisa. Pero lo que la convierte en una planta interesante es que contiene el mismo caucho natural que el árbol tropical que crece en el lejano oriente. El guayule es una de las muchas plantas que contienen látex que se estudió extensamente como recurso alternativo durante la escasez de caucho en la Segunda Guerra Mundial. El Departamento de Defensa alquiló tierras a algunos granjeros de 3 estados distintos para cultivar una enorme extensión de guayule durante la guerra. A finales de la Segunda Guerra Mundial, el guayule que crecía en el sudoeste quedó enterrado. Y aquel fue el fin de cualquier esfuerzo orientado al guayule durante muchos años, hasta que llegó el embargo de petróleo de los años 70. Los políticos de Washington decidieron que debíamos volver a estudiar las materias agrícolas importantes que dependían de la importación, y el caucho natural era una de esas materias. La calidad del látex del guayule es comercializable, pero el tratamiento de la planta no rinde aún lo suficiente como para que resulte un producto valioso, aunque eso está cambiando. En el guayule el látex se encuentra en células individuales, por eso no se puede extraer como en los árboles. Hay que cosechar toda la planta, triturarla y extraer el látex. En lo relativo a la economía, el caucho importado siempre ha resultado relativamente barato. Pero ahora, debido a la calidad hipoalergénica del látex del guayule,
Sus productos podrán convertirse en un éxito comercial, a pesar de su precio más elevado. El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos continúa investigando el guayule como fuente de caucho natural. Creo que será un éxito. Comenzamos a darnos cuenta de que es necesario diversificar más en nuestra base agrícola, además de en nuestra base industrial. Desde un punto de vista agrícola, el guayule nos ofrece la oportunidad de contar con un producto más a cosechar, además de los que ya cultivamos en el país. Desde un punto de vista industrial, contaremos con una fuente interna de una materia prima importante y estratégica. El contar con otras formas de conseguir látex facilitará el desarrollo de nuevos productos relacionados con el caucho. Pero difícil está resultando hacer inventario y destruir los viejos productos de caucho. Reciclar neumáticos usados para fabricar otros nuevos no es una alternativa viable. El problema del caucho vulcanizado es que no puede volver a derretirse, por lo que no puede reutilizarse. Hay que triturarlo para volverlo a usar. La vulcanización es lo que le da forma al caucho y evita que se desintegre en sus principales elementos. En los años 70, las fábricas y los hornos quemaban los neumáticos como fuente de combustible alternativa. Y estábamos encantados usando los neumáticos como combustible. Si sustituimos el carbón por los neumáticos, las emisiones de dióxido de azufre disminuyen y también las de óxido de nitrógeno. Como mucho, los neumáticos pueden molerse hasta crear un polvo fino que se usará como material de relleno en algunos usos. Se puede usar como material de relleno si está bien molido. Por ejemplo, hoy se hacen aceras o carreteras con caucho. También se usa para hacer campos de fútbol artificiales y canchas de tenis. Hay muchos lugares donde se puede utilizar un material ya usado. Y hay que tener en cuenta otra cosa, algo que mucha gente no sabe. En los últimos 20 años hemos mejorado la vida media de un neumático en más de un 50%. Los neumáticos con garantía de duración son algo normal y podrían hacer disminuir la cantidad de caucho de desecho. Eso también podría reducir la demanda sobre las plantaciones de caucho natural. Según tengo entendido, la mayoría de las tierras buenas para el cultivo de caucho están al máximo. Hay sitio para el cultivo en Indonesia. Hay algo de sitio también para la expansión en Vietnam. Hay sitio para crecer en la China y los chinos están plantando caucho como locos, pero en general la producción de caucho no crecerá tanto como la demanda. El negocio del cultivo de caucho siempre es arriesgado debido a las condiciones climáticas y botánicas, sobre todo a causa del tizón. Lo más curioso del tizón sudamericano es que no es un problema hasta que aparece. Y no tenemos mucha base para determinar cuáles son las posibles consecuencias de que esta enfermedad se extienda por el sudeste asiático. No es que se nos caiga el mundo encima si llega al sudeste asiático. Es un hongo parásito. Podemos controlarlo con fungicidas. El problema es que las grandes plantaciones podrían tener recursos para hacerlo, pero casi el 50% de la producción de caucho en un sitio como, por ejemplo, Malasia, procede de pequeñas plantaciones familiares que no cuentan con esa clase de apoyo infraestructural. Sin embargo, muchos expertos son optimistas y confían en que los elastómeros continúen ocupando los primeros puestos de la innovación tecnológica. Y en el futuro, seguramente nadie tendrá que preocuparse porque se le pinche una rueda. Y ahora que hemos aprendido a usar esta nueva ciencia, esta ciencia relativamente nueva que se llama nanotecnología, el refuerzo de los polímeros con nanopartículas ha permitido el nacimiento de una nueva generación de materiales muy resistentes y ligeros que formarán parte de la industria del transporte, de la industria aeroespacial. Veo una evolución continua de los materiales, un continuo desarrollo de nuevos materiales que estarán a la altura de los nuevos retos. Otra de las cosas que se están haciendo es añadir una característica controlable a la molécula del caucho, gracias a lo cual se puede conseguir que el caucho cambie de forma si se le aplica un campo eléctrico y crear en esencia algo muy similar a una fuerza artificial.
La posibilidad de hacer un tejido biomecánico en buen estado a partir del caucho podría ser motivo de alegría para los futuros candidatos a una cirugía reconstructiva. Siempre buscaremos esa importante tecnología que, más que una evolución, supondrá un salto. Estoy seguro de que la encontraremos. Ya hemos vivido esa clase de saltos y la historia nos dice que volveremos a vivirlos. No sé en qué consistirán, pero estoy seguro de que los buscaremos. Solo el tiempo dirá hasta dónde evolucionará la tecnología del caucho. En nuestros hogares, nuestra industria, nuestra ciencia y más allá, el caucho siempre irá unido a nuestra existencia. Y seguiremos necesitando la sangre blanca del bosque que se extrae de la corteza del árbol hevea y que se recoge en pequeños recipientes, al igual que se hacía hace 400 años.